Muy bien, vamos continuando, ¿les parece? Vamos a ver, ya andan por ahí Conchita, Marta, Nora, Moni, Wendy. Me falta ver a Olivier, me falta ver a Isa, Claudio. ¿Ya andan por aquí? Estoy, doctor, gracias. Ah, muy bien. Ok, Isa. Claudio, ¿ya anda por ahí? Olivier. Bueno, muy bien, pues vamos a... Aquí estoy, doctor, ya. Eso es, muy bien, vamos a continuar. Y bueno, una vez que terminamos esta parte tan entusiástica de Nietzsche, pues nos queda decir que para él todo lo que es vida. De tal manera que existir es una forma de vivir para él. Y que solo avanza la vida en la medida en la que ella misma se multiplica, se propaga. Y bueno, va a unir el tema de la vida con el tema de poder, del poder, y va a decir que la voluntad de vivir es al mismo tiempo la voluntad de poder. La voluntad de vivir es al mismo tiempo la voluntad de poder. Pero de poder, perdón, de poder hacer las cosas o de obtener poder. ¿A qué se refiere? Las dos cosas. Las dos. Las dos cosas, claro, porque en Nietzsche el poder que tengo de hacer las cosas, pues me lleva a adquirir un poder sobre los demás, un poder sobre mis propios valores. Pero ojo, no a la prepotencia, que eso es lo que van a traducir muchos autores, como si Nietzsche estuviera proponiendo a Hitler o a Mussolini o a Franco, etcétera. Aquí el poder no tiene que ver con el sobreponerse sobre los otros, sino con la destrucción de los valores viejos o antiguos. Ahorita lo vamos a ver. ¿Responda a su pregunta, Conchita? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, continúa Nietzsche diciendo que el mundo y el hombre son un nido de fuerzas ocultas, inagotables, sin límite, y que pugnan todo el tiempo por expresarse. Es decir, somos como un manantial de energía, que estamos todo el tiempo queriendo emerger de nosotros mismos. Y de ahí va a aparecer un concepto que también ha sido muy mal entendido, que es el concepto de superhombre. El concepto de superhombre no tiene que ver con una especie de Superman. Perdón, doctor, pero su cámara aumentada. ¿Cómo? Su cámara la tiene aumentada. ¿Mi cámara qué? Está aumentada. O sea, ¿Y qué? no se ve su rostro completo. Ay, ¿cómo cree? Yo aquí me veo muy bien. Sí, yo también sí lo veo bien, se ve muy bien. Yo también lo veo bien, maestro. Ha de ser Yo también lo veo bien. Ajá, la de ella. Sí, es mi Sí es, cámara. su Yo veo cámara, su cara si es, o completa. si es iPad hay que disminuirla. Ok, gracias. A ver, Conchita, véale y me dice. Ya la acomodé. ¿Sí? ¿Y sí quedó bien? Sí. Ah, ok. Bueno, entonces continuamos. El concepto de superhombre, decía yo, no tiene que ver con un concepto de Superman, con un hombre así enorme, no. El concepto del hombre significa la exigencia de las fuerzas indomables e incontenibles de la realidad. Fíjense qué interesante. Voy a repetir esto. El superhombre representa la exigencia de las fuerzas indomables e incontenibles de la realidad. Es una idea muy bonita, ¿a poco no? Y en ese sentido, todos, ojo, todos
estamos llamados a ser superhombres. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros... ¿Mande? ¿Puede por favor repetir la frase? Sí, repito la frase completa. El superhombre es la exigencia de las fuerzas indomables e incontenibles de la realidad. Gracias, maestro. O sea, todo este poder, somos como una fuente inagotable. Y esa necesidad de salir, esa necesidad de expresión, se llama superhombre. ¿Sí estamos? Más o menos, como Sí. que no lo Sí, entendí. Ok, a ver, ¿quién me preguntó? ¿Quién preguntó? Yo, Conchita. Conchita. Ok. A ver, usted tiene la imagen. Voy a usar una imagen de su consultorio. Ok. Cuando usted le pide a la persona que se enjuague la boca, le pone un vasito con agua. Sí. Y él se termina ese vasito con agua y entonces usted le pone allí ¿cómo se llama? Donde está el filtro con el agua, usted le abre tantito para que salga agua. ¿Sí estamos? Sí. Ok. Para que salga esa agua, usted necesita abrir la llave. Sí. Achurrar un botoncito, o sea, de alguna manera dejar libre para que el agua pase. Ajá. Ok. Esa agua, a su vez, es traída de algún lugar. Por ejemplo, del aljibe, del tinaco, etc. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Sería interesante que no necesitáramos eso y que esa agua saliera de una fuente que estuviera en los mantos acuíferos que tenemos bajo la tierra. Ok. Sin embargo, esos mantos acuíferos se han ido secando. Y bueno, ahorita no nos vamos a meter en ese tema, nada más quiero la imagen. Si usted saliera al campo y llegara a un lugar donde esos mantos acuíferos estuvieran muy ricos, se encontraría usted con un ojo de agua. Ok. Y el ojo de agua es como un manantial que todo el tiempo está sacando agua, todo el tiempo está sacando agua. Eso es el superhombre. Ese manantial de agua que todo el tiempo necesita expresarse. Ok. ¿Sí? Sin embargo, en la realidad, le tenemos mucho miedo a ese manantial. ¿Qué pasaría si usáramos todo nuestro poder? ¿Qué pasaría si de verdad hiciéramos que ese manantial saliera en su totalidad? Pues no tenemos idea. Pero a lo mejor nos inundamos. ¿A lo mejor qué? Nos inundamos. A lo mejor, exacto, a lo mejor nos inundamos. ¿Y qué hacemos con tanto amor, con tanta pasión, con tanta lucha? Y entonces, ante el miedo de que no nos vayamos a inundar, ¿qué hacemos? Lo entubamos, lo metemos, le ponemos llaves. ¿Para qué? Para poder controlar ese manantial. Y entonces hacemos hombres y mujeres mediocres. Hombres y mujeres que pierden su poder. Y por eso Nietzsche se va a declarar antes que nada en contra de la mediocridad. Pues un ejemplo, creo que muy claro sería pues todas las personas que son obreras, ¿no? Que están encasilladas en un mismo trabajo durante muchísimos años con un mismo sueldo durante casi toda su vida, simplemente esperando a su jubilación para morirse y ya. Exactamente, ese sería un ejemplo de mediocridad.
Pero también habemos muchos otros mediocres que estamos, por ejemplo, en las escuelas como niños obedientes, que estamos en nuestras familias como niños obedientes, etcétera, ¿no? Sí. Claro, claro. Y entonces Nietzsche va a decir que debemos declararnos contra los débiles y los enfermos. Pero claro que aquí no es porque sean débiles de vitalidad, sino débiles porque se han sometido, se han vuelto esclavos. Y los enfermos porque no usan su enfermedad para salir adelante. ¿Vamos juntos? Muy bien. Y entonces, fíjese, aquí viene Sí, algo muy doctor. interesante que va a estar ligada a la pregunta que hizo Conchita sobre el poder. ¿Quiénes son los hombres fuertes? Y casi siempre pensamos en los prepotentes, los mandamases, y no. Fíjense lo que él dice. Los hombres fuertes son los más moderados, los que están seguros de su poder. ¿Cómo les suena esta definición? Pues es como muy al contrario a lo que el sistema nos ha enseñado que es justamente el poder, ¿no? Exactamente. Y por eso la gente no creyó en Nietzsche, porque la traducción que hicieron era una traducción horrible. Pero el poder no tiene que ver con que yo me eche encima de los demás, con que yo abuse de los demás, sino con que yo esté seguro de mi propio poder, de mi propia vida, de mis propias decisiones. Sí, creo que rompe el esquema que se ha ejercido durante muchos siglos del poder, precisamente. Exactamente. Que mucha Exacto. gente ha querido aplastar esa idea porque pues no les conviene. Claro, claro. Nomás me repite la respuesta, ¿son los más moderados? ¿Son los que qué, perdón? Así, los que están seguros de su poder. Okay. Gracias. Muy bien, sigamos. Nietzsche va a decir que la tarea del hombre es vivir y gozar, es luchar por la alegría. La tarea más importante del hombre es afirmar la vida. Y por eso hay que declararse en contra de la moral. Pero ¿qué moral? Y aquí hace él una distinción. Hay dos morales. La moral de los señores y la moral de los esclavos. Y entonces va a decir, la moral de los esclavos es la moral de aquellos que cumplen los valores de otros. Mientras que la moral de los señores es la que cada uno va creando. Y entonces dice algo muy interesante. La moral de los señores es una moral noble. Y esto le va a sonar a usted muy bien, Marta, con lo que nos platicó. La moral noble es decir sí a sí mismo. Decir sí a sí mismo. ¿Y qué significa ser uno mismo? Fíjense también qué bonito. Es el placer de hacerse.
el placer de hacerse. Lo cual quiere decir que el ser humano es una conquista de sí mismo para sí mismo. Que el ser humano no es gratis. Es trabajo, es esfuerzo, es conquista. Y solo el hombre puede ser sí mismo si aprende a decir sí a la vida. Los que han leído a Víctor Frank tendrán muy clara esta frase, ¿verdad? A pesar de todo, decir sí a la vida. Bueno, pues ya antes Nietzsche había dicho esta frase. Decir sí a la vida, en cualquiera de las circunstancias, en cualquiera de las formas, decir sí a la vida. Y entonces Nietzsche, para explicar esta propuesta que hace, va a usar una alegoría que es conocida como la alegoría de las tres transformaciones. Esta alegoría de las tres transformaciones está formada por tres imágenes. La primera de ellas es la de un camello. El camello es obediente. El camello carga lo que los otros le echan encima. El otro carga el equipaje de los otros. Y podemos decir que su voluntad es una voluntad de obediencia. El camello es un animal sometido a los demás. Sometido a los demás. El camello tiene que pasar por el desierto y cuando se atreve a pasar por el desierto y se deja acrisolar por la soledad, el sufrimiento, el enfrentamiento a los otros, se convierte en león. El león es fuerte, es decidido, él dice sí, él quiere lo que quiere y con el león pasamos a la voluntad de poder. Mientras el camello se la pasa todo el tiempo diciendo, debo hacer esto, debo hacer aquello, debo cumplir mi tarea, debo llegar a tiempo, debo. El león va a decir, quiero llegar a tiempo, quiero hacer mi tarea, quiero cumplir con mis metas, quiero. Y finalmente, cuando este león duerme en el oasis, cuando se retira del desierto y duerme en el oasis, entonces ahora nos encontramos con que al despertar se convierte en niño. En niño. Y aquí tenemos el aparecer de la inocencia, de la esperanza. Y dice Nietzsche, el sagrado decir sí. El ideal del hombre es pasar por estas tres etapas. Pasar de la voluntad de obediencia a la voluntad de poder, la voluntad de decisión, y de la voluntad de decisión pasar a la tercera, que es la voluntad de creación.
En la voluntad de creación, el ser humano va a ser capaz de inventar un mundo, capaz de diseñar un mundo diferente en el que ha vivido. Todo esto que el día de hoy nos hicieron favor de compartir en el grupo, les dejará ver cómo ustedes están construyendo un nuevo mundo. En esa relación matriarcal, en esa relación contra la religión, en esa relación contra el estilo de la paternidad que se tenía, contra las normas de esa paternidad, contra el control del mundo, etcétera. Es decir, cada una de ustedes puede ser capaz de crear un mundo en el cual vivir. Por eso es difícil llegar a este tercer nivel, porque ahora yo soy el responsable de lo que he creado. Yo soy el responsable de lo que he hecho. Ya no puedo echarle la culpa a mis papás, a la religión, a la sociedad, a la familia. Yo soy el que he querido llegar ahí. Y a veces, tristemente, los hombres, ya habiendo pasado a la voluntad de poder, a la voluntad de León, de este querer, santo querer, les da tanto miedo que deciden regresarse a la voluntad de obediencia y seguir siendo camellos. Es más fácil obedecer que ser libre. La gente de antes decía, es más fácil ser borrego. Y Nietzsche termina con una idea muy, muy hermosa en la que afirma, llega a ser lo que eres y no te avergüences de ti. Llega a ser lo que eres y no te avergüences de ti. En este caso es no avergonzarse de sí mismo. En la vivencia neurótica, una de las cosas que vivimos es precisamente esta vergüenza. Nos da pena decir, nos da pena pedir, nos da pena. Y no descubrimos que en el fondo esta vergüenza no es más que manifestación de la soberbia. En realidad, los mexicanos que somos como muy, muy humildes, muy sencillos, es que no te quiero molestar, es que no quiero que te apures por mí. En realidad eso es una mentira. Lo hacemos porque somos soberbios, porque no sabemos recibir de los demás. Porque en el fondo nos sentimos avergonzados de nosotros mismos. Pues este sagrado decir sí nos va a poner en la voluntad de creación, en esa zona donde podemos ser capaces de inventarnos a nosotros mismos, de que no nos digan lo que tenemos que hacer, que podamos hacerlo por nosotros mismos. Y bueno, aquí queda la posibilidad de que cada uno de nosotros vayamos eligiendo. ¿Qué queremos? ¿Una vida de camellos? Obedeciendo a los demás, pensando lo que los demás piensan, haciendo lo que los demás quieren. Una vida en la que la voluntad de poder sea lo que nos impulse, esa fuente inagotable de vida. O bien queremos dar el paso al tercero y de llegar hasta la voluntad de creación y decir, soy capaz de inventar un mundo para vivir en él. Esto va a depender de nosotros. El nivel más cómodo es el del camello. El salto más difícil de conquista es el paso al león, al querer querer.
el más hermoso y el más lindo es en la voluntad de creación. Doc. ¿Sí? ¿Quién habló por ahí? Conchita. ¿Quién? Conchita, adelante. Tengo una duda. Bueno, no duda, sino más bien como tratar de entender. Sí. Porque sí entiendo esa parte que usted dice de no ser camellos, ¿no? Ajá. Lo escenifico pues ahorita con nuestro querido gobierno, nuestro querido presidente, o sea Ajá. que en cierta manera tratan de, pues o sea que toda la población pues seamos esos camellos que ellos quieren, ¿no? Uh-huh. Que tengamos miedo. Pero, por ejemplo, está la otra parte de todas aquellas personas, pues, que se han manifestado en contra del gobierno, sobre todo los disturbios que hemos tenido estos últimos días, pero que también tienen un trasfondo. Entonces, ¿cómo lograr un equilibrio para no irnos ni a un extremo ni a otro extremo? Es que en el fondo los extremos siempre son hijos de camellos. Ah, ok. Esos que se fueron a los disturbios, si usted revisa, por ejemplo, lo que pasó en San Luis Potosí, la rompedera de vidrios, mesas, pues esos muchachos no entienden que eso no lo compró el gobierno, eso lo pagamos el pueblo con nuestros impuestos. Uh-huh. Entonces realmente no se dan cuenta que así como los que son seguidores del gobierno están hipnotizados como camellos, pues también los de los disturbios cantidad de veces están hipnotizados por una rebeldía inútil. Oigan, maestro. ¿Sí, Claudio? Perdón el comentario, pero yo creo que también hay veces que no saben lo que no saben, ¿no? O sea, hay tres situaciones que se pueden dar. Que conozcan, una. La otra es que no conozcan pues lo que no conocen. Lo conocen el concepto, pero no lo conocen. La otra es que no conozcan lo que no conocen. O sea, no saben que no lo saben, ¿verdad? O sea, para ellos es inexistente. Entonces, yo creo que es una combinación, ¿no? Al final de cuentas. Perdón, ahí ya no le escucho, Claudio. Ah, sí, a ver, ¿ahí me escucha mejor? Sí, ahí perfecto. Lo último nada más fue lo que no escuché. Es que sabemos lo que sabemos, ¿no? En teoría. Sí. Sabemos que hay cosas que no sabemos. Y también sabemos o podemos intuir que hay cosas que no sabemos que no sabemos. Uh-huh. Yo pienso que es un escenario de ese estilo, vamos a decir, de agnosticismo o inclusive ignorancia, ¿no? Porque se ignora lo que no se conoce, pues. Entonces, cada punto de vista, o sea, es distinto por eso, porque siempre hay algo que no te permite ver del otro lado y la persona que está del otro lado tiene otra visión diferente. Y claro, no hay una... Sí, tiene usted toda la razón y justamente lo que Nietzsche pide es ese conócete, conquístate a ti. O sea, a ver, ok, primero infórmate, primero sabe lo que estás haciendo, no vayas a la borregada, no vayas a que, como aquel, ya vi que aventó una pedrada, pues yo también aviento la pedrada, o como ya vi que aquel dio de palos, pues yo también doy de palos, o sea, aquí el pensamiento de Nietzsche tiene que ver con el conquistarnos a nosotros antes de cualquier otra cosa. Si yo me sumo a una manifestación, la que sea, y no me he conquistado a mí mismo, soy un mentiroso. ¿Se acuerdan ustedes de Gandhi? Cuando Gandhi hacía sus manifestaciones, hacía sus caminatas, antes oraba para enfrentar sus propios demonios. Y él lo decía, yo no voy a ir a matar al otro si en mí no he matado a mi demonio, si yo no he controlado a mi propio demonio. Aquí pasa exactamente lo mismo. Yo no puedo levantarme si yo no he revisado mi propia parte.
Entonces, bueno, regresando, Conchita, respondo a su pregunta. Sí. Muy bien. Bueno, pues ahora, bueno, prácticamente estamos terminando ya con esto. Este fue Nietzsche. Terminamos en ese, llega a ser lo que eres y no avergonzarse de sí mismo. Y con una invitación, atrévete a crear el mundo en el que quieres vivir. Lo cual no quiere decir que sea lindo, bonito, que sea increíble y que nos va a ir perfectamente bien, no. A veces nos va a doler, a veces va a ser complicado, etcétera. Y bueno, con esto terminamos con Nietzsche y a mí me gustaría que se lleven de tarea revisar momentos en los que han estado en el estado de camello, momentos en el estado de león y momentos en el estado de niño. ¿Qué les parece? Pues todos. Sí. Ya sé que todos, claro. Perdón, maestro, me salí. ¿Cuál es el último? ¿Es camello, El del león niño. y qué? El del niño. Ah, ok. Gracias. Voluntad de obediencia, voluntad de poder y voluntad de creación. Ok. ¿Sí? Bueno, muy bien, pues con esto terminamos por el día de hoy. Hoy fue un día muy rico, muchos testimonios muy valientes, de muchas conquistas, ¿verdad? De muchas alegrías también en nuestras vidas. Y bueno, pues me voy despidiendo. Marta, buenos días. Buenos días, gracias. Mora, buenos días. Y Ay, doctor, gracias. por allí, Conchita, buenos días. Muchas gracias, doctor, y gracias a todos. Gracias, Livier, buenos días. Gracias, doctor. Buenos días. Isa, ¿por dónde anda? Acá estoy, doctor. Buenos días. Buenos días, nos vemos. Gracias, doctor. Claudio, Gracias, muchas nos gracias. vemos. Buenos días. Wendy, ¿por dónde anda? Buenos días, maestro. Por Buenos aquí. días, que esté muy bien. Gracias, maestro, igual. Moni, ¿por dónde anda? Acá, profe, buenos días. Ah, sí, bueno, Nos vemos. no la veo, pero sí veo que está ahí Ah, ya, ahora sí, muy bien. Sí, Ah, sí, acá estoy. bueno, Buenos muy bien. días. Que pase buen Hasta día. luego. Igual. Todas. Hasta luego y buenas tardes. Hasta dentro de 8 días. Hasta dentro de 8 días. Lo que es, camellos.